Dios te bendiga y Dios te guarde, que la paz de Dios, Dios eterno, esté contigo en este día. Quiero compartir contigo una palabra y esta palabra se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 2 y dice algo que cautivó mi espíritu y se lo voy a transmitir a usted. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. También dice un pasaje de la palabra del Señor: dad por gracia lo que por gracia he recibido. La Biblia habla de un personaje del apóstol Pablo, pero antes de ser el apóstol Pablo se llamaba Saulo. Dice que él estaba camino a Damasco y entonces Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces dice que él cae del lugar donde estaba. No sé si era en un camello o era en un caballo, pero dice que cayó. Pero algo pasó con el apóstol Pablo, que en aquel tiempo era Saulo. El encuentro que tuvo con el Eterno, él lo manifestó. Lo que quiere decir es que hay personas que tienen muchas teorías, tienen mucha información, están bien preparados, tienen buena oratoria, pero estás dándole continuidad a lo que Dios manifestó y encerró dentro de ti. Lo que quiere decir es que tú, como hombre de Dios, que fuiste señalado, formado con un propósito de parte de Dios divino, ¿qué estás haciendo? El apóstol Pablo reveló algo, y es que él fue el apóstol de los gentiles. La gente, los mismos discípulos, no querían aceptarlo, pero este tipo estaba tan loco en Dios que este hombre se convirtió, porque fue seleccionado por Dios y se convirtió en el apóstol de los gentiles. Y Pedro pudo escribir algo, pero el mismo Pedro no entendía cosas que hablaba este hombre, porque este hombre se conectó, y Dios mío, quien se le apareció a él fue el mismo Jesús. Lo que quiere decir que lo que desechan los hombres y lo que la gente entiende que no tiene valor es lo que Dios utiliza para darle continuidad a lo que él inició. Algo sucedió con Moisés. Moisés lo tiraron en una canasta porque cuando él nació, en ese tiempo estaban matando a los niños, pero algo sucede. Fue que su madre lo echa en una canasta y lo tira hacia el río. Pero algo sucede, y algo que cautivó bastante mi espíritu es que revela algo. Diga conmigo: Dios hace que nuestros planes humanos, Dios mío, parezcan insignificantes y parezcan inválidos. Entonces Dios lo valifica, porque no importa la aprobación que te den los hombres de que eso no es, o de que eso no es así, o que eso no va a marchar, o que eso se paralizará, de que eso no puede caminar. Pero hoy Dios te dice: es que lo que el enemigo utiliza para tumbar, yo lo estoy utilizando para formarte y darle continuidad a lo que yo voy a hacer. Lo que quiere decir es que Moisés lo tiraron en el río Nilo, pero en ese río él apareció en la casa de Faraón. Lo que quiere decir es que Dios en momentos te llevará en la casa de tus enemigos. Ellos mismos te alimentarán, ellos mismos te darán herramientas. Pero cuando tú te manifiestes en lo que Dios determinó sobre ti desde antes de la fundación del mundo, como le dijo a Jeremías: antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Moisés pudo haber llegado a la casa de Faraón, pero se metió un profeta por ahí que, aunque fue, Dios mío, criado con las leyes de ellos, pero había un profeta dentro de él. Lo que quiere decir es que hay mucha gente que dentro de unos días se van a sorprender, porque el profeta que tienes por dentro se va a manifestar. Lo que quiere decir es que en estos días el Espíritu Santo va a traer un sacudimiento. Algo llamó bastante mi atención, es que dice la palabra del Señor que el salmista dice: en pecado me concibió mi madre. Piensan los estudiosos, Dios mío, que David era un hijo bastardo, no era bien aceptado delante de sus hermanos. Es aún cuando la Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 16, usted se da cuenta que cuando el profeta llega, tienen todos sus hermanos delante del profeta, pero dejaron al tipo atrás en el patio, irreconocible, inaprobable, donde la gente que estaban ahí, sus hermanos, no lo tenían en cuenta, ni siquiera se recordaban de él. Porque cuando el profeta le dice:
Dios mío, a Saúl, que iba a ofrecer sacrificio, era que sí lo iba a ofrecer porque Dios se lo pidió, pero algo sucede, que el propósito mayor que Dios tenía en la vida mío de David era seleccionarlo a él. ¿Por qué? Porque es irrelevante muchas veces la cosa que Saúl entiende que es imprescindible. Hay muchos Saúl que en estos días van a quedarse feos porque se le quitará la careta, porque Dios está levantando David que están en el olvido, que la gente no lo busca, que la gente no lo llama, que la gente no cree en ellos, que la gente lo desautorizaron, que la gente lo siente y dicen que están devalorizados, que le quitaron el valor, que la gente no lo aprueba. Esos son esos David que se levantarán en este nuevo mover y la gente quedará avergonzada. Lo mismo Saúl, ellos quedarán avergonzados. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que fueron profetas y ellos profetizaron bien, pero cuando Dios le dio una orden, ellos decidieron coger la orden de ellos, lo que ellos entendían, lo que su espíritu se apropió de ellos. Lo que quiere decir es que cuando Dios da una orden, Él quiere que tú le dé continuidad a lo que Él empezó en ti. Y esto sucedió que llamaron a todos los hermanos, pero algo sucede que bastante que cautivó mi espíritu. Es que cuando llaman a Sama, a Abinadab, llamaron 7 de sus hermanos, pero te tengo una noticia, solamente alguien fue aprobado y fue el 8º. Lo que quiere decir que el último, donde la gente lo desprecia, que la gente no cree en él, que la gente no cree en su valor, que la gente dice que no tiene posición, que no puede estar delante del rey, es el mismo que se presenta delante cuando hay un paladín que quiere hacer guerra, y entonces es el mismo que lo decocota. Lo que quiere decir es que muchos de ellos, de sus hermanos, tenían vestiduras de reyes, tenían vestiduras de que estaban en la casa de Saúl, que eran proyectos, que eran los que peleaban, que eran los que tenían todo. Pero te tengo una noticia: no es tu apariencia, no es tu ropa, es que tú seas seleccionados por el Eterno. Lo que quiere decir que lo que me hace valioso a mí no es lo que yo pueda poseer, ni cuánto tenga en la cartera. Lo que me hace a mí válido en esto es que Dios me haya llamado, me haya posicionado, me haya establecido, y entonces su respaldo está conmigo, porque a lo que Dios llama, Él lo respalda. Dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, estos son, Dios mío, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a sus propósitos son llamados. Pasa por ahí por Romanos 8:28 y te darás cuenta que cuando Dios coge a alguien, lo coge con un propósito. Y el propósito de todos estos hombres de Dios fue que pasaron proceso. Tú tienes una preparación, pero toda la preparación requiere una aprobación. Entonces Dios va a permitir el fuego que llegue a tu vida para que tú mismo te des cuenta de que tú estás hecho. Me llama la atención de los generales de Dios. Tú empiezas a leer a John Alexander Dowie, María Hector, William Seymour. Tú empiezas a leer a Charles Parham, gentes que en la calle Azusa se movieron con un avivamiento poderoso. Pero algo sucedía, era que ellos también tenían temores. Ellos también venían de familias disfuncionales. Ellos también venían de gente que no creía en ellos, que lo desvalorizaba. Aún los ministros, cuando ellos decidieron creer en ellos, no creían en ellos. Lo que quiere decir es que no es que la gente te apruebe. No es válido que la gente no te apruebe. Revela de que tú estás hecho, porque aún Jeremías, cuando profetizaba, lo querían cachar, porque la palabra que él tenía era tan fuerte que sacudía y rompía los tuétanos, los huesos. ¿Por qué? Porque el calibre que él poseía era tan poderoso que la gente no podía aguantar lo que tenía Jeremías. Algo sucede, es que algo sucede cuando tú decides decirle no a tu miedo, a tu ambivalencia,
a tu letargo, aquellas cosas que es pereza para ti que no te deja crecer. Hoy Dios te dice, tienes que mantener el enfoque en las cosas de arriba. Cuando tú y yo entendemos que nosotros tenemos que estar con nuestra mirada más allá que lo que nosotros podamos entender, entonces entenderemos que el propósito de Dios es genuino. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Dios siempre cambiará tu panorama, porque ese apóstol Pablo que hoy vemos fue el apóstol de los gentiles. ¿Qué dice la gente que eres tú? ¿Que eres el miedoso? ¿Que eres el que canta malo? ¿Que eres el que predica y todo el mundo se duerme? Dile conmigo, del apóstol Pablo dijeron lo mismo. Ni aun Pedro podía entender y cuestionó en veces a él. Pero hoy quiero decirte que cuando Dios selecciona, al principio te pudieran humillar, al principio quizás no creerán en ti, pero tus frutos revelarán quién fue quien te llamó, quién fue que se te apareció, qué es lo que tú manifiestas, porque todo encuentro que tú tengas con Dios tiene que manifestar algo. Porque Moisés, cuando estaba en la presencia, que subía al monte, dice que bajaba resplandeciente, es tan tal que tenían que taparlo. Pues entonces cuando tú estás en la presencia, que tú revelas, algo sucede cuando tú dices, Padre nuestro que estés en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Cuando tú proclamas el reino, tú tienes que entender que en el reino no hay chisme, en el reino no hay injusticia, en el reino no hay miedo, en el reino no hay cobardía, porque dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solamente lo arrebatan los valientes. Lo que quiere decir es que Dios te va a poner en terrenos, en plataforma, donde tú tendrás que sacar de lo cual Dios te hizo y de lo que tú estás hecho. Romperás con el miedo, romperás con el anonimato, romperás con aquellos letardos. ¿Por qué? Porque la lucha del paladín fue el currículo que usó David. ¿Para qué? Para darle promoción a lo que ni siquiera su padre entendía que era David, porque era devalorizado. La gente no creía en David, pero llegará el tiempo donde se presentará un Goliat que pondrá a temblar el miedo, y entonces tú vendrás con una profecía y empezarás a revelar lo que Dios te dice, empezará a manifestar unción, liberación, cosa poderosa. La gente se sanará, Dios mío. No tendrás que poner mano y la gente van a venir y las muletas la van a soltar. Algo va a suceder contigo. Quiero decirte que eres el David que eres seleccionado. Sigue matando oso, sigue matando leones, que nadie te detenga, porque estás atrás ahora, pero mañana eres el rey que Dios va a ungir. ¿Para qué? Para dirigir a su pueblo, porque hay muchos Saúles que se han corrompido y Dios ha traído un Samuel a ungir, a un David que fue seleccionado. Porque cuando la gente te desaprueba, es ahí donde Dios revela su reino. Oh, es que ahí es donde Dios revela su reino, donde no te aprueba, donde la gente dice que de ahí no saldrá nada. Es de ahí donde Dios de una pequeña semilla saca un árbol. Es de ahí donde Dios se manifestará. Es de ahí donde cadena contigo Dios romperá. Es de ahí donde murallas se derribarán. A solamente 7 vueltas que ustedes van a dar. Es de ahí que los muros se caerán, porque las cadenas Dios derribará. Y todo paladín, con una sola piedra el piso caerá, y de pronto tomaré su espada y cortaré su cabeza. Y aquellos que me menospreciaron, aquellos que de mí se burlaron y de mí nos creyeron, tendrán que ver que el poder es el de Dios, que es tan bueno. El alfarero va a manifestar en este pequeño su poder y inmensidad. Él romperá todos los esquemas y mostrará que de Él es toda gloria y que en Él no hay problema, porque todos los problemas puede resolverlo, porque Él es el Dios que algo va a hacer, porque Él es el Dios de Israel.
porque nadie puede vencerlo y puede detenerlo. Él es tu Dios, el Dios de Elías. Él es tu Dios, Dios de Moisés. Él es tu Dios, el Dios de Israel. Él es tu Dios, que te dice no temas, camina. Él es tu Dios, tu Dios. Dios te bendiga, pueblo, la gracia y las bendiciones del Padre en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Todo obra para bien, aunque a veces parezca al revés. Todo obra para bien. Aleluya.